Y bien, estamos ahora con Javier Torres, que es director del programa de descentralización y gobernabilidad democrática de la ONG CER. Es un especialista en temas regionales, políticos, y con Víctor Andrés Ponce, que es analista político, como todos ustedes saben. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué podemos analizar respecto de este escenario político que ha cambiado radicalmente? No ha habido un cambio de gabinete, ha salido Perú posible. Dicho sea de paso, Mario Vargas Llosa ha criticado fuertemente a Toledo, ha dicho que ha puesto una zancadilla al gobierno, que no ha debido después de retirarse de esta forma. Y al mismo tiempo en Cajamarca, luego del estado de emergencia y de algunos anuncios, pues no solo se ha restablecido el Estado de Derecho, sino se ha restablecido el orden y las condiciones del diálogo. Ahora ha aparecido, ahí el propio Santos está ya diciendo que levanta el paro y que convoca un diálogo, en fin, parece la situación estarse, digamos, ordenando muy bien. ¿Cuál es su apreciación? Yo empezaría por una cosa muy pequeña, ¿no? ¿Por qué cae el gabinete Lerner? A mi entender es por la ofensiva radical que luego de los 120 días de gobierno pretende emplazar a Ollanta para definirse en el plan de la primera o la segunda vuelta. Hay una ofensiva radical que explica la caída del gabinete Lerner. Y el problema es que la caída del gabinete Lerner, como tú has señalado, recompone todo el escenario. Toledo se aleja y la pregunta es, ¿cómo este gobierno puede desarrollar un sistema de gobernabilidad si no tiene partido, ¿no? La alianza en el Parlamento está, digamos, entre paréntesis. Hay una serie de preguntas. Pero lo que sí me queda claro es que si la civilidad, Jaime, es decir, cuando hablo de civilidad, estoy hablando de los fujimoristas, los apristas, los pepecistas, no encabezan la disputa política frente a estos grupos radicales que se han expresado en Cajamarca y que van y pretenden expresarse en el sur, como algunos conocen y saben, ¿no? Preparando una gran respuesta de emplazamiento al gobierno de Ollanta Humala. Si la civilidad no encabeza esta respuesta a los radicales, puede haber un escenario muy complicado en el Perú. ¿Con quién va a gobernar el señor Ollanta Humala si las fuerzas políticas civiles, ¿no?, que respaldan este modelo económico, esta institucionalidad, y que ya ha sido ratificada y respaldada por el presidente Humala, ¿con quién va a gobernar el presidente Humala si es que eso no pasa? Yo creo que esa es la gran pregunta que queda flotando en el ambiente, porque el gabinete ha sido definido correctamente, a mi entender. El gabinete ha adquirido cohesión, ¿no?, en términos económicos, en términos políticos, pero sigue habiendo ese vacío político que crea, digamos, esta recomposición. Bueno, efectivamente el gobierno no tiene partido político, sin embargo lo ha incorporado a Gana Perú en el gabinete, ¿no? Ha puesto, que en el gabinete anterior no estaba, un poco para tratar de armar tardíamente alguna clase de fuerza partidaria en el interior. Pero, digamos, los sectores de izquierda que estaban en el gobierno, que eran los llamados a contener, a controlar, digamos, a debatir con los radicales para de alguna manera asegurar gobernabilidad, no cumplieron esa función, ¿no? ¿Cómo ve el asunto? Mira, Jaime, yo lo que creo es que hay un actor que no se ha mencionado y que es clave, y quizás hoy día Gregorio Santos con este viraje marca un punto de inflexión, y son los gobiernos regionales. Yo creo que el gobierno que va a empezar a gobernar, además basándose en este tema de pedir capacidad legislativa, que fue algo que Lerner no hizo, ¿no? Necesita un acuerdo político con los gobiernos regionales. Yo creo que son un poder al que el gobierno no supo calibrar. Y creo que ellos son los que pueden colaborar para que haya gobernabilidad en el país. Pero eso implica que hay que establecer un pacto mínimo en torno a la descentralización. Yo insisto mucho en eso, porque tenemos una descentralización que se quedó a medio camino y tenemos además a algunos presidentes regionales que no solamente como Santos, Chocano también en Tacna, que no es un crítico a la inversión, pero también ha cuestionado el tema vinculado al proyecto de Sauder, de la impresión Toquepala, Guarista, que ha sido viceministro de Hacienda y que es un técnico de primer nivel, que ahora está presidente en Amazonas, están planteando críticas porque ellos dicen, efectivamente, no gastamos bien, pero hay responsabilidad del gobierno nacional, y creo yo que el gobierno nacional entonces tiene que sentarse en la mesa con los gobiernos regionales.
pasada esta primera ola de conflicto, que es como yo coincido en que hemos tenido una ola, va a venir otra. Bueno, pero no solo por la acción de, no solo por la acción de grupos radicales o no, sino porque hay un malestar en la población en relación a incumplimientos del gobierno en términos de políticas y todo este tema que tú has comentado sobre el caso Cajamarca, la RPC Chonta. Eso va a ayudar a que baje la tensión, pero también sobre el tema de los proyectos extractivos. Entonces, creo yo que lo que ha planteado el ministro Pulgar Vidal hace un momento es fundamental. Hay que trabajar con los gobiernos regionales. O sea, no puedes gobernar el Perú sin un acuerdo con los gobiernos regionales. Me parece que son más importantes que el Congreso de la República, incluso. Bueno, pero el gobierno se ha estado reuniendo con lo que llaman las reuniones ejecutivo, ya se han reunido, me parece, con 18 presidentes de gobiernos regionales y alcaldes, porque además, no solamente los gobiernos regionales, los alcaldes están ejecutando el 40% de la obra. Tú decías que se ha quedado a medias la descentralización, y diría que ha avanzado demasiado rápidamente, más bien ahora no se sabe cómo manejar el tema. Claro, no, se ha avanzado en términos de competencias y ahí se transfirió todo, pero el tema es que tenemos un mar de competencias compartidas, Jaime, que impiden justamente que las cosas funcionen de una manera ordenada. Claro, es un desorden. ¿No? Exacto, y hay que pasar de las reuniones a los acuerdos. Eso es un poco lo que yo planteo, que eso está pendiente. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Milton Alfonso. Que venga el trabajo duro y los caminos difíciles. Que vengan los retos más grandes. Estoy preparado. Nueva Nissan Navara. Nada la detiene. sea pisquito. Sumamos la nueva Andrews Triple Acción, que además alivia el dolor de cabeza. Andrews, lista al instante, para actuar al instante. Ya no busques más. Asegura tu auto en Corredores de Seguros Falabella y llévate un LCD de 32 pulgadas y un home theater. ¿Y yo puedo asegurar mi auto? En Corredores de Seguros Falabella asesoramos personas como tú. Feliz Navidad. WOM. Conversando, bueno, Javier Torres señala la necesidad de una suerte de acuerdo político, un trabajo serio con los presidentes regionales. Por eso. Bueno, me parece un buen punto, hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Es un tema importante para construir gobernabilidad en el Perú. Pero el problema de los presidentes regionales es que expresan un cacicazgo y una feudalización. En vez de mirar, o sea, solo miran hacia la región y son incapaces de mirar hacia el país. Más o menos esa ha sido la lógica de los presidentes regionales, que al final son devorados por los grupos radicales en sus plataformas y en sus orientaciones. Si miramos, ¿no? Si miramos la historia de los presidentes regionales, Gregorio Santos aparentemente era una persona que tenía cierto sentido común, habían puentes con el gobierno, al final fue devorado por los grupos radicales de Cajamarca, ¿no? Pero en fin, al margen de eso, yo creo que va a ser bien complicado armar una relación de gobernabilidad solamente con un aspecto, el tema de los gobiernos regionales. Yo creo, e insisto, el gobierno necesita un esquema de alianzas, lo que define la política en términos clásicos. Jaime, si Absalón Vázquez vuelve a hacer política en Cajamarca,
te puedo asegurar que en 15 días, ¿no?, aísla a estos grupos Pero radicales. Salón Vázquez ya ni siquiera pertenece al fujimorismo, claro, tiene lazos y relaciones, pero él tenía su propio movimiento. Yo no sé, en realidad Javier, los partidos políticos no están, y usted lo dijo en la pausa, no están en las regiones ya, es decir, están en Lima, en el Congreso, pero solo los presidentes regionales no pertenecen, los alcaldes no pertenecen a los partidos. La feudalización es absoluta en el país. Efectivamente, ¿cuál era el gran problema del gabinete Lerner? No tenía un aparato como lo tuvo el partido aprista, y ya no tenía la burocracia pública como se tenía en el Perú hasta el año 2002 o incluso hasta el 2006, porque la transferencia fuerte viene con García. Entonces, claro, el gobierno nacional está desarmado fuera de Lima. O sea, para mí ese es un punto central. Yo sí coincido en que tiene que haber un acuerdo también a nivel de Congreso. Yo sí creo que tiene que haber un acuerdo. Pero me parece que el otro, lo he señalado porque este gobierno, como si bien se ha reunido varias veces con los presidentes regionales, no les ha dado un lugar a partir del cual, una plataforma a partir del cual se diga ya, vamos a construir en serio la regionalización del país. Así sea 20 años, ¿no? Pero tú tienes que ordenar la casa, porque si, como se señala, hay el gran problema de la inversión, de la falta de capacidad de gasto, ¿cómo va a resolver eso un gobierno regional? No lo va a resolver solo, ¿no? O el tema del canon y las transferencias famosas de recursos. Hay que redistribuir los recursos y tiene que haber una cierta equidad entre todas las regiones. Entonces, para eso se necesita una decisión política fuerte. Un gobierno que está alineado. Ahora está alineado, digamos. Tenemos un gabinete que va a seguir una sola línea, ¿no? Pero yo creo que es fundamental, con un acuerdo político en el Congreso, efectivamente. El tema es cuáles son los actores en el Congreso que están dispuestos, hasta qué punto estas bancadas que son tan fragmentadas van a poder garantizar pero, por la ejemplo, gobernabilidad. el APRA gobernó sin alianzas en el Congreso, Jaime, en minoría. pero nos estamos olvidando de algo. El APRA tenía operadores políticos en provincias. Mira, manejar el conflicto en Cajamarca y tomar decisiones en Cajamarca demanda operadores políticos y activistas políticos que son finalmente información real y factual. Porque si tú solamente recibes información del Estado, de la policía o del ejército, no tienes los elementos para decidir. Es decir, para mí el déficit de este gabinete y el déficit de este viraje de Humala es que tú necesitas poner la política al mando de todo pero se esto, suponía que la izquierda iba a hacer eso, la izquierda dentro del gobierno, y no, eso la izquierda, no sirvió para nada. Claro, la izquierda es otro capítulo. La izquierda ha demostrado Ellos una iban incapacidad histórica, no solamente histórica, sino intelectual y cultural. Tiene que escribirse un libro, porque esta izquierda, creo, ha cerrado un capítulo que demuestra que es una de las izquierdas latinoamericanas más incapaces de toda América Latina, si lo comparamos con el socialismo chileno, con el socialismo uruguayo o el socialismo brasileño. Han estado en el poder, y lo primero que se le ocurrió a Carlos Tapia es romper los cánones de la política, ¿no? Era asesor del presidente del Consejo de Ministros, lo sacan del gobierno, tenía una relación laboral y dispara de frente al centro de Palacio. Eso no se hace, eso no es absolutamente inverosímil en cualquier canon político, ¿no es cierto? Y bueno, y luego vimos cómo el gabinete, en medio de una polarización nacional, se fraccionó en dos opiniones. Pero déjame volver hay poco tiempo, sí, no el tiempo, tema de los operadores políticos, Jaime. Si este gobierno no tiene cuadros políticos en provincias, ¿sabes cuál es el problema de depender de los presidentes regionales? Los presidentes regionales no gastan el 40%, y para ellos es fácil mantener sus esquemas políticos regionales disparando contra el gobierno central. Y en ese camino tienen que disputarle a los radicales. Esa es más o menos la lógica que ha venido funcionando desde 2001 para acá. Es decir, tú necesitas un mando fuerte en el gobierno central, claro, que recentralice democráticamente la política. Sí, pues se necesita reconcentrar algunos poderes, ¿no? Porque si no, esto es la feudalidad, la anarquía, anarquía. El tema es que hay que ordenar la cancha. Y ahí creo que justamente, ¿por qué Santos vuelve al diálogo? ¿Por qué en este momento, aparte de lo del estado de emergencia que tú señalabas, y que el paro en realidad ya lo habían levantado hace una semana, con el estado de emergencia se levantó el paro, en términos prácticos. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional va a negociar con los alcaldes. ¿Qué cosas han negociado?
agua potable, que es un tema de la municipalidad provincial. Entonces, claro, Santos se queda sin juego y se da cuenta que si no se siente en la mesa, no va a poder sostenerse. Entonces, si el gobierno nacional logra impulsar los proyectos pendientes en las regiones, ¿no? Y ahí la empresa privada puede jugar un rol también. Claro. Puede jugar un rol. Entonces, lo que vas a tener es que este malestar va a volver a emerger. Además de todo el tema... Si no se puede hacer eso, dices tú. Exacto, o sea, si eso no se hace, entonces van a pasar las fiestas, las lluvias y los carnavales, y en abril este gabinete va a tener serios problemas. Pero además el presidente Humala podría jugar un papel más protagónico, él en provincias, ¿no? Liderando estos proyectos, liderando la lucha contra la pobreza, contra la desnutrición, en fin, estar más presente para que la gente lo sienta más cercano. Bueno, ya no tenemos más tiempo, Víctor Andrés. Yo resumo, este gobierno necesita a Carlos Aranas, necesita a Absalones Vázquez, ese tipo de gente en provincias, para incluso llegar a buenos acuerdos con los gobiernos regionales. Y ese es el déficit político que veo en el gobierno y en este gabinete. Con la Fuerza Armada y la policía va a poner orden, es verdad, puede desarmar coyunturalmente a estos grupos radicales en Cajamarca, pero no va a resolver el tema. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias a Javier Torres y Víctor Andrés Ponce. Esta es una discusión que debió haber tenido más tiempo, pero en fin, así es la política, así es nueva política, así es la televisión. Muchísimas gracias a nuestros amigos. Vamos a una pausa y regresamos.